la cruz, la sangre, podrían perder la validez si no existiera la resurrección. Claro, el hecho de ser nosotros salvos descansa en poder proclamarle al mundo entero que Jesús resucitó. Y para eso quiero que busquemos el libro de Primera a los Corintios en el capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Pablo escribe este tratado, se lo escribe a la iglesia de Corinto, como su nombre lo indica. ¿Por qué se lo escribe a ellos? Porque habían algunas discrepancias. Algunos decían, bueno, podemos creer en todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pero ¿para qué resurrección? Entonces ellos no tenían la palabra resurrección, sino como un concepto más de resucitación. Y quiero que usted encuentre hoy la diferencia entre resurrección y resucitación. Claro, el resucitar es como que usted se murió, vio la luz de al otro lado del túnel, alguien oró y volvió y se levantó. Y entonces usted viene y nos cuenta todas las historias, dice, me alcancé a saludar con mi abuelo, y vi a mi mamá, y vi a no sé quién más, pero aquí estoy. Pero usted, hoy como Lázaro fue resucitado. La diferencia en la resurrección de la resucitación es la transformación de nuestro cuerpo. Y Pablo va a describir todo esto en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Entonces, él va a utilizar cuatro determinantes para sostener su proclama en el capítulo 15. Número 1, las voy a enumerar si usted las quiere escribir de una vez y deje el espacio por si algo quiere escribir. Número 1, certeza de la resurrección. Los primeros 11 versículos, Pablo va a hacer una apología, una defensa de la resurrección. Resurrección, con doble R, resurrección. Número 2, consecuencias de negar la resurrección. Ahí sigue él defendiendo, porque va a argumentar esa doctrina poderosa de la iglesia cristiana. Consecuencias de negar la resurrección. Y número 3, la garantía de nuestra propia resurrección. Garantía, eso va en los versículos 20. Y número 4, el carácter de la resurrección. Así que voy a tratar de avanzar porque no son sino como 60 versículos. Entonces, número 1, certeza de la resurrección. Miremos los primeros 2 versículos. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, lo que le está diciendo es que si no la coge completa, perdió el tiempo. Una vez un periodista entrevistó a un monje que practicaba el monasticismo y le dijo, ¿qué si al final de su vida usted se diera cuenta que Dios no existe? Que dedicó toda su vida al claustro. Y él dijo, bueno, pues si Dios al final de mi vida no existe, pues tuve una vida tranquila, practiqué la santidad, que es buena, mantuve la disciplina de estar a solas, tranquilo, viví una vida calmada, así que, bien. Pero esa respuesta a mí no me convence. Porque Pablo va a argumentar todo lo contrario. Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, hermano, nosotros somos los más dignos de lástima si Cristo no resucitó. Por eso 1 Corintios 15
Me gusta, me fascina. Y él dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, ahí está todas las defensas, que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, está mostrando el porqué de la muerte de Jesús. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, todo un cumplimiento profético. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció. Mire, esta es una de las evidencias. Él está haciendo apología de que no es un invento. No es un invento. Jesús murió, predicó conforme a las Escrituras, se cumplió en él y murió y fue sepultado y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el libro o los evangelios, me gusta también Marcos porque lo resume en una forma muy especial, como las mujeres en aquella época, al primer día de la semana, que es el día domingo, primer día de la semana es el día domingo, el séptimo día es el día sábado. El primer día de la semana, cuando aclaró, se fueron con hierbas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Era una práctica en aquel entonces. Y llegaron hasta la tumba, y cuando llegaron iban preocupadas diciendo, ¿quién irá a mover la piedra de esa tumba? Porque es una piedra muy pesada. Pero cuando llegaron, oh sorpresa, había un joven sentado con vestiduras blancas y la piedra estaba movida. Le pregunto, ¿por qué la piedra se había movido? ¿O para qué la piedra estaba movida? ¿Alguien me quiere contestar? No se asusten, tranquilos. ¿Por qué la piedra fue movida? ¿Para qué? Para que fuera vista la tumba vacía. El concepto que muchos tenemos es para que Cristo saliera. No. Cristo no necesitaba que alguien corriera la piedra para él salir, porque su cuerpo no es un cuerpo normal, sino que ahora es un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y entonces la piedra fue movida de la tumba para que usted y yo viéramos que ahora el sepulcro se encuentra vacío. ¿Cuántos quieren darle gloria al nombre del Señor? Y entonces él está haciendo esta defensa. La palabra apología es defensa. Dice que después apareció, primero dice que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Por qué se apareció a Pedro? Resucitó y fue y se le presentó al Pedrito. ¿Dónde estaba Pedrito? Pablo está diciendo lo que sucedió. Pedro había vuelto ¿a dónde? A las redes sociales, así como algunos jóvenes. Pedro se había dedicado nuevamente a la pesca. Dijo, yo me voy de pesca. Eso, mataron a Jesús, ¿yo qué hago ahí? No, es el tiempo de 3 años y medio ahí perdidos detrás del maestro. No, yo creo que lo mío es la platica, la empresa, el negocio, la pesca, la platica. ¿Sí? Y se fue allí a hacer platica y entonces se le apareció Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro tuvo que abandonar las redes definitivamente. ¿Qué transformó la vida de Pedro? ¿Qué fue lo que lo transformó? Si ya conocía a Jesús. ¿Cómo? El Cristo resucitado. El Cristo resucitado, porque Cristo ya no tenía esa naturaleza humana que tuvo antes de su muerte, sino que ahora ya no es un resucitado, sino es alguien que ha vivido la resurrección. Bueno, ahí quiero que lo entendamos nosotros que estamos acá. Y Pedro entonces ahora es impactado por la presencia del Cristo resucitado. Él vio que lo mataron, él corrió, él se escondió, lo negó, se amargó de todo lo demás. Pero ahora se le presentó el Cristo resucitado. ¿Qué puede transformar a una vida en este mundo, hermano? El Cristo resucitado. Por eso dije, si hablamos de la cruz, hablamos de la sangre y el mensaje me gustó, Dios nos bendijo con la palabra, pero si no hablamos de la resurrección, el mensaje quedó truncado.
perdimos el tiempo. Entonces se presentó ¿a quién? A Cefas. Y después a los 12, es decir, a todo su grupo de trabajo. Pablo lo está diciendo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Lo que está diciendo está haciendo esa apología de que Cristo sí resucitó. Porque corría el rumor, se robaron el cuerpo del maestro. Pero no era así, hermano. Porque la guardia romana establecía mucha seguridad para que nadie pudiera entrar y llevarse el cuerpo del maestro. O sea, era imposible robarse un cadáver ahí. Habían personas vigilando. Lo cierto es que cuando llegó María y la madre de Jesús y todos los que llegaron allí, ni siquiera los soldados estaban, ellos salieron fue corriendo. Nos van a matar aquí porque como la pena de muerte sí existía. Un error y chao. A la pena de muerte. Creo que los soldados, no sé qué pasaría, ¿no? La historia no cuenta, ¿no? De pronto sí los mataron. Y entonces él está defendiendo eso, de que Cristo definitivamente ha resucitado. Y él dice que apareció a más de 500. Y una persona puede decir que una persona puede sufrir o vivir una alucinación. Pero 500 al tiempo. 500 personas al tiempo viviendo una alucinación, eso es imposible. Mire la forma como Pablo está levantando su defensa de que es real la resurrección de Cristo. Él tiene esas 4 determinantes ahí. Está hablando de esa certeza de la resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, si quieren, búsquenlos y pregúntenles. En esa época, ¿no? Ahorita ya no los busque porque ya que. Dice que viven a la vez, de los cuales muchos viven y aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Por qué nombra? Es que hace una descripción. ¿Quién era Jacobo? ¿Cómo? Opinen, tranquilo, usted tiene todo el derecho a equivocarse, tranquilo. Era el más joven, pero ¿quién era Jacobo? Jacobo era hermano legítimo de Jesús. O sea, no se me va a enojar alguno, ¿no? No, Jesús no tuvo hermanos. Sí, hombre, tranquilo. Eso no lo hace menos ni le quita la honra a María. Entonces, Jacobo era un hermano de Jesús que durante el ministerio de Cristo en la tierra cuestionó siempre el ministerio de Cristo. Pues no era fácil para el muchacho. Ay, ahora viene a dárselas de redentor usted. Me lo imagino entre hermanos, ¿no? No, usted es mi hermano, si los dos hemos jugado a las canicas, hemos jugado a la lleva, hemos jugado al soldadito libertado, y en la época todos esos juegos. Ahora me viene a decir usted que usted es el salvador del mundo. No, Jesús, no. Entonces, como pasa a veces entre los hermanos, ¿no? Por eso Jesús sabía que tenía un hermano en casa que era incrédulo. Y él fue consciente de la muerte de su hermano Jesús. Y luego se le apareció a Jacobo. Y finalmente Jacobo termina siendo uno de los más entregados discípulos del maestro. Claro, hermano, ¿qué transforma la vida de una persona? El Cristo resucitado. La iglesia tiene que predicar la resurrección de Cristo. A veces nosotros los cristianos cometemos un error gravísimo y es como comenzar a enfrentarnos lo que la iglesia tradicional predica. Entonces, no, nosotros no somos católicos, entonces somos evangélicos y como que a ver, ¿en qué le llamo la contraria a la iglesia católica? Pero es que no lleva la contraria a la iglesia católica, sino mirar lo que está en la palabra y está respaldado por la palabra de Dios. Y como les dije, yo recuerdo que cuando estuve pastoreando en Floresta, había una cruz de las misiones, de los curas católicos que hacen sus misiones, ¿sí? Y había una cruz pegada ahí en la casa que tomamos para la iglesia, y los hermanos entraron en rebeldía. No, vamos a pintar la casa y quitamos ya esa cruz. Le dije, ¿por qué la vamos a quitar? No, porque nosotros somos cristianos. Le dije, no, la vamos a quitar. Pintamos la casa y volvemos y colocamos la cruz. Y me miraban
como que me miraban descarriado. Es que a veces entramos en rebeldías que no son, hermano. Para mí una cruz me trae imagen de Cristo. Y lo que hablamos el viernes, la sangre no es una letanía, sino hay que mirar el poder de la sangre del Cordero. El ángel de la muerte puede ser detenido porque nosotros clamamos a la sangre del Cordero. Y yo les he comentado testimonio aquí donde hemos visto la grandeza de Dios porque hemos clamado a la sangre del Cordero. Y no se nos debe olvidar la resurrección. Porque es que a veces el mensaje de predicación de la palabra se va volviendo muy lapso, se va volviendo muy light. Porque necesitamos es más que un predicador, pastor bíblico, necesitamos es un animador. Y dijo Charles Spurgeon que vendrán días en que las iglesias ya no tendrán un pastor, sino tendrán es un payaso. Y bueno, a veces el chiste es bueno, pero la iglesia no se puede convertir en eso. Nosotros tenemos que traer doctrina a la iglesia para que la iglesia comprenda verdades fundamentales. Y la iglesia debe tener como verdad fundamental la resurrección. Y miren lo que dice Pablo. Se presentó a todos. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo muestra la evidencia. Todos ellos. Pero Pablo nunca vio a Jesús antes de su muerte. Pero ahora dice, yo mismo tengo la experiencia de haberlo visto. O sea, lo que Pablo afirma aquí es que un día Jesús se le apareció a Pablo. Se le apareció a él. Y dice, yo soy el último. No merezco ser discípulo de Jesús, pero se me apareció a mí. Y él se califica así, me parece muy fuerte su expresión, dice, como a un abortivo, es decir, alguien que está por fuera. Me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Claro, cuando Pablo tiene esa experiencia, camino a Damasco, y el Señor se le presenta a Pablo y escucha la voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo entonces pregunta, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Qué experiencia tan sobrenatural. Pero aquí ya es el Cristo resucitado y ahora Saulo es transformado y convertido o hecho el apóstol Pablo. ¿Qué más nos dice ahí los 11 primeros versículos de Corintios? Y él mismo dice que no merece porque él persiguió a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo termina haciendo durante sus primeros 5 versículos, sus primeros 11 versículos, una apología de la resurrección de Cristo. Número 2, consecuencias de negar la resurrección. La iglesia no puede caer en el mensaje lapso de dejar a un lado la resurrección. Si algo que proclamamos nosotros es que Cristo está vivo, nuestra predicación debe estar enfáticamente en la frase de la resurrección de Cristo. Y como les dije el viernes, a Billy Graham se le dijo, doctor Billy Graham, si usted quiere crecer mucho en su ministerio, no predique tantos mensajes de la cruz. No nombre tanto la sangre de Cristo. Y yo creo que también el diablo quiere decir, y no hablen tanto de la resurrección. Especialícense en mensajes bonitos, de motivación personal, de desarrollo de la personalidad. Y la palabra del Señor dice todo lo contrario. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Así que el mensaje de la resurrección me va a ayudar a comprender el poder que hay en Jesús y que
mi vida se mueve no en mis fuerzas porque yo quiero, sino porque es Jesús quien determina que se haga lo que Él quiere. Amén. Número 2 dije que consecuencias de negar la resurrección. Versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Lo que está diciendo aquí Pablo es que los corintios estaban diciendo: no, pero ¿para qué resucitar? Claro, ellos vienen de una corriente de los griegos, donde ellos dicen: el cuerpo es la cárcel del alma. La única manera de liberar, y eso es el estado de nirvana dentro de la nueva era, es el estado máximo de la idiotez del ser humano. Decir, la muerte es necesaria para que el alma sea liberada, porque es el cuerpo el que mantiene presa el alma. Eso lo predican ellos. Y los griegos es una filosofía griega. Entonces los corintios están afectados por la filosofía griega y ellos dicen: pero ¿para qué resurrección? ¿Para qué? Si al morir mi alma es liberada y ahora se nos habla de resurrección, eso quiere decir que después de ser liberada es volver a capturar el alma para volver a meterla dentro de un cuerpo, dentro de su cárcel, porque miran el cuerpo como una cárcel. Pero no estaban comprendiendo el verdadero significado de la resurrección. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Toda una conjugación de palabras para mostrar que Cristo resucita, su resurrección va a ser esa primicia de la resurrección de los otros seres humanos. Lo que ellos no pueden comprender en el momento, los corintios, es que el cuerpo, que lo vamos a mirar al final, va a ser un cuerpo glorificado. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Claro, lo que está diciendo es esto, mire, yo lo prediqué el viernes. Cristo desciende a las profundidades del Seol. Usted lo ha escuchado y lo ha leído. Allí se presenta frente al ángel Satán. Porque así es, así funciona el mundo espiritual, al acusador. Y entonces al presentarse allí es juzgado. Lo que Cristo viene a esta tierra, y quiero que lo entiendan, no es tanto, sí, por supuesto que es un modelo de vida, pero no es tanto decir, miren el modelo de vida que yo soy para que ustedes hagan las cosas que yo hago. El modelo de vida. Bueno, tiene razón, pero no es eso. Lo que Jesús viene a esta tierra a hacer es a cambiar un expediente. Yo lo dije el viernes. Un expediente, un acta de decreto de muerte sobre mi vida, y que ahora Cristo se ubica en el lugar del reo de muerte para Él ser juzgado. Pero Él no tiene pecado alguno, porque Él no fue concebido en pecado ni practicó el pecado. Así que cuando desciende al Seol y va al Hades, que son dos lugares diferentes, el Seol es la tumba, el Hades es el infierno. Ah, Cristo fue al infierno, pastor, ¿es cierto? La Biblia lo dice. Él descendió a las profundidades de los infiernos. Y allí entonces se presenta frente al ángel que lo va a juzgar, pero no es hallado pecado en él. Y como no es hallado ningún pecado en él, entonces él vence la muerte. Y ahora tiene la vida. Y por eso sale victorioso. Si eso no hubiera sido así, hermano, nosotros estaríamos perdidos. Porque él tenía, el cumplimiento de su misión era vencer
la muerte. Y la venció allá. La venció. Ese es el triunfo de Cristo. Y yo quiero que los jóvenes lo entiendan con claridad, porque lo cantamos cuando cantamos las alabanzas. ¿Cómo es el coro? Fabián, ¿cómo es? Yuri. El triunfo de Cristo me ha hecho más que vencedor. ¿Cómo es el? Oh, venció. Cristo venció. Bueno, y lo cantamos, pero a veces no comprendemos la teología de lo que estamos cantando. Es que Cristo desciende allí y la muerte no puede enseñorearse de él. Ese es el triunfo de Cristo. Y él entonces toma las llaves de la vida que habían sido perdidas cuando en el jardín del Edén. Y ahora la vida que Cristo nos trae es para toda la humanidad que determine seguir a Cristo, hacer de él su Señor y su Salvador. Me perdí. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todo está perdido si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Léalo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si no hubo resurrección, hermano, pobrecito usted, ¿qué hace aquí? No vale la pena, o sea, la gente tendría que tener lástima de nosotros, pobrecitos los evangélicos, ay, están embobados allá, reunidos, los domingos se reúnen. La Semana Santa, en vez de haberse ido para Melgar de piscina, son dignos de lástima. Pero no somos dignos de lástima porque tenemos la certeza de la resurrección. Por eso los primeros 11, apláudele a Cristo, los primeros 11 versículos, el apóstol hace una apología de la resurrección de Cristo. Este evangelio sería simple si quitamos de sus páginas la resurrección de Cristo. Número 3, la garantía de nuestra propia resurrección. La garantía de nuestra propia resurrección. Versículo 20. Mas ahora, esa es la garantía. Mas ahora, dice Pablo, mire, usted, si así no fue, estaba pobre, bajo un pobrecito. Pero Pablo dice en el versículo 20, me gusta, este es todo un documento precioso. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Adán trajo la muerte. Pero ya dije, Cristo entró allá a las profundidades del infierno y rescató las llaves de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. No hay muerte eterna para tu vida, no hay muerte eterna para mi vida. Cristo tomó las llaves de la muerte y me las entregó. ¡Wow! Gózate, mi hermano. Gózate. Problemas van, problemas vienen. Esto es pasajero, hermano. El dicho, el adagio popular boyacense, que no hay mal que dure 100 años. Bueno, listo, bendito sea el Señor. Esto se termina algún día, hermano. Esto se termina algún día aquí, lo terrenal, hermano. Pero después veremos la gloria eterna, hermano. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra confianza. Amén. Se me va. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Claro,
Él está haciendo ese proceso. ¿Cuándo termina ese proceso? No ha terminado, por supuesto que no ha terminado. Porque todavía la iglesia está en la tierra. Y la iglesia se está preparando. Es un trabajo que el Señor está haciendo ahí. Porque la meta es que ese día va a vencer la muerte en totalidad. O sea, Él ya conquistó la vida. Pero como Él se coloca como primicias, aquí los judíos corintios tienen que comprender que es algo diferente al concepto helenístico que ellos tenían de una resucitación. La palabra no es resucitación, es resurrección. Que tiene que marcarse una diferencia. Lo que pasa es que a veces nosotros usamos los conceptos así rápidos, ¿no? Resucitación, resucitación. Pero una cosa es resucitación, otra cosa es resurrección. Parecen palabras iguales. Dentro de la resurrección hay un cambio de naturaleza. Bueno, dice, hasta que los ponga debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, es un proceso donde el Padre va a tomar dominio sobre todo lo creado. Está en ese proceso, estamos en ese proceso. Porque algunos pensamos, no, ya todo está hecho. No, la obra de redención consumada es, Jesús lo dijo. Pero su iglesia todavía sigue con los pies en la tierra. Los judíos todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Y ahí tendríamos que entrar a trabajar todo lo que es la escatología bíblica, los eventos futuros, el tiempo final. Entonces, ahí Pablo está hablando de la garantía de nuestra propia resurrección. Hay garantía, sí, lo que Pablo está diciendo es que como Cristo resucitó, Él es la primicia de la resurrección, tú también vas a resucitar. Tú también vas a resucitar. O sea, la muerte no es el final. La muerte no es el final. Eso tiene que estar claro en los cristianos. Si la muerte es el final, hermano, pues usted también es digno de lástima. No podemos decir, entonces, como lo va a decir ahora, comamos y bebamos que mañana moriremos. De otro modo, el 4, no, todavía no. Dejémoslo hasta ahí y ahorita entramos a la parte 4. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Es una práctica que ellos tenían, pero explicativamente tiene que ver por una religión muerta. No tiene nada que ver con los mormonillos, nada. No, pero mire que aquí sí los nombran, no. Que ellos allá tienen una práctica que se bautizan por los muertos. Nada tiene que ver eso, ¿sí? Sino lo que está hablando es de una religión muerta. O sea, si usted se bautiza queriendo dejar el viejo hombre con el bautismo y no comprende la resurrección, ¿de qué le sirve? Es claramente lo que está diciendo ahí. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, ahí hace toda una aclaración. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Lo que está diciendo es dentro de la iglesia. Algunos dudan de la palabra del Señor. Está hablando a ellos. Ustedes están dentro de la iglesia, pero no quieren conocer a Dios. Están más influenciados por doctrinas foráneas que lo que la palabra del Señor dice. Ahora sí, número 4, el carácter de la resurrección. Y con eso voy terminando.
carácter de la resurrección. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Viene la pregunta. ¿Cómo resucitarán? Vuelvo y digo, era el concepto, afectados por el concepto de los griegos, el concepto helenístico. ¿Cómo resucitarán los muertos? Así como alguien dijo, la teología marbeliana. ¿Saben cuál es la teología marbeliana? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. O sea, lo que nos va a hablar de un proceso de morir. No muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Usted cuántos han cultivado? Algunos han sembrado. Usted sabe que ese grano muere, ¿verdad? Ese grano, al ser sepultado, muere. Y él ahora está explicando ese proceso. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, esa explicación la está dando Pablo, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria del Dios celestial, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Mire la comparación. Es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Conclusión. El cuerpo que es sepultado no es el mismo cuerpo que se va a levantar. Algunos decían, pastor, y si uno lo pasan por el horno ese de crematorio, no hay problema, tranquilo, hermano, no pasa nada. Yo no dono órganos porque el día de la resurrección, ¿dónde va a estar mi hígado? Hermano, done, es una bendición donar. ¿En serio? Yo no sé si habrá algún hermano testigo de Jehová que pronto me enoje, pero ellos son los que dicen que no. Y son fuertes, ¿no? Ni siquiera ellos donan sangre, ¿no? Ni la reciben. Pero no, usted muere, su cuerpo que muere, ese cuerpo es un cuerpo corruptible, un cuerpo que practica el pecado. Ese cuerpo es un cuerpo caído. ¿Cuándo sucedió eso? Allá en el jardín del Edén. Usted quedó marcado por su padre Adán y su madre Eva. Sí, hermano. Por eso el hombre, por más santo que sea, ve una mujer bonita y la mira. Y le tengo que decir, Señor, ayúdame, muy bonita, pero no la quiero mirar. ¿Sí? Alguien preguntó, ¿cada cuánto el Santo Padre cae en pecado? Cada que la Santa cede. Entonces, la naturaleza del hombre es pecaminosa. La naturaleza de la mujer también. Ese es un cuerpo corrupto. ¿Y cómo se habla en este tiempo de la corrupción, verdad? Ahí hay que cuidarnos. Venimos a la iglesia, pero nosotros tenemos que mantener nuestra vida dependiendo del Señor para mantenernos en santidad, que sería otro tema para hablar. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Mire, o sea, es una transformación. Vuelvo y digo que Jesús no necesitó que quitaran la piedra para poder salir, porque su cuerpo era un cuerpo glorificado. Él podía traspasar las rocas sin ningún problema. Ya no había límites. Era un cuerpo totalmente diferente. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire, qué
maravilloso, no es cualquier resurrección. Pablo le está diciendo, ustedes tienen mucha influencia de los griegos, pero no han entendido que esto es algo totalmente diferente. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el que viene a darnos a nosotros entonces la resurrección? Cristo. Cristo. Él murió, Él resucitó y Él nos prometió también la resurrección. Qué bueno. Qué bueno que usted tenga hoy la certeza de que predica la resurrección de Cristo, de que habla de Cristo, de la resurrección de Jesús, pero también puede decirle a la gente, y yo también voy a resucitar. Tremendo, ¿cómo va a ser eso, verdad? Yo sí le creo a las personas mayores cuando dicen, no, la vieja es la cédula. El espíritu se mantiene joven, hermano. Por eso a veces el mayor se siente incómodo cuando los jóvenes lo menosprecian, porque dentro de él también hay un joven. Y los jóvenes deben tener mucho cuidado con eso. Aprovecho y le echo el vainazo de una vez. De nunca menospreciar a una persona mayor, porque mayor es su cuerpo y sus experiencias y la vida que puede enseñar, pero dentro de él hay un espíritu joven. El espíritu no se envejece. Ese es el que el Señor va a restaurar, resucitar, perdón. El que se va a levantar. ¿Cómo les parece? Se siembra en corrupción, el Señor lo resucita en, ¿cómo? En incorrupción. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo que está diciendo Pablo es, este cuerpo, escúcheme bien, que ha practicado el pecado. Levante la mano aquí, los que no han practicado el pecado, perdón. Los que no han practicado, levanten la mano los que nunca han practicado un pecado. Los que nunca se han equivocado. ¿Ah? Es que ese cuerpo que ha cometido pecados, el Señor nunca lo va a dejar entrar al cielo. Ese cuerpo nunca va a entrar. Por eso surge la parábola de aquellos hombres que le preguntan a Jesús de una mujer que se casó y a los poquitos días se enviudó. Y había una ley que decía que si una mujer enviudaba debía casarse con el siguiente hermano para poder levantar descendencia. Y entonces se murieron los 7 hermanos y ella fue esposa de los 7 hermanos. Y por último murió la señora, Paquita Gallego. Y entonces, allá le dijeron al Señor, allá en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? No, señores, porque en el cielo ni se casan, ni se dan en casamiento. Allá somos cuerpos diferentes, hermano. Yo creo que sí nos vamos a conocer allá, por supuesto que sí. Pero allá es otro asunto. Allá usted no va a estar preocupado por el negocio. No va a estar preocupado por cuántas motos arregló esta semana. No va a estar preocupado por nada, hermano. Va a estar tranquilo, porque es una vida totalmente diferente. Somos seres espirituales. Es volver
al diseño original, a lo que Dios planeó desde el principio de la creación del mundo. Porque cuando Dios creó al hombre, lo que determinó era que quien gobernaba al hombre no era la carne, sino el espíritu. Por eso es que en la iglesia luchamos para que el ser humano sea más espiritual. Porque cuando uno llega a la iglesia llega carnal, uno aquí manda la carne, ¿cierto? Y entonces el Señor comienza a decirnos: haced morir en vosotros lo terrenal. Y comienza todo un proceso, ¿verdad? Y al comienzo se brega. Y entonces hay que llevarlos a un encuentro para que tengan ese encuentro con Dios y entrar en ese proceso. Uno nunca dice: vamos a hacer un encuentro para aprender a pecar. No, usted ya viene pecador. Un día iba con un señor en Bogotá y el hombre manejaba pero atrevido en Bogotá, y me dijo: qué pena, don Carlos, lo que pasa es que uno aquí en Bogotá le toca aprender a hacer gamín, me dijo así. Y yo le iba a decir: no, usted ya está para que dé clases. Porque era la forma de conducir, una forma atrevida. Pero ¿sabe qué? Así somos los cristianos cuando llegamos a la iglesia. Somos atrevidos, no nos dejamos de nadie, y el Señor comienza ese trato especial para hacer que el cristiano sea más espiritual, para que vaya volviéndose a ese diseño original, que no sea la carne la que gobierna al hombre, sino que sea el espíritu el que gobierna al hombre. Cuando usted siente que su espíritu gobierna, usted está alineadito con Dios. Y el propósito entonces de la resurrección ya es que lo terrenal, lo carnal ya no exista, sino que ahora sea lo espiritual que gobierna su vida. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, los que no hayan muerto, es decir, los que mueran van a resucitar en cuerpo glorioso. Pero los que no hayan muerto, cuando Cristo, cuando suene la trompeta en el rapto, seremos transformados. Yo creo que esa transformación va a ser impresionante. No sé qué va a pasar, pero Pablo lo anunció aquí. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Una transformación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le está diciendo a los corintios: sigan firmes, no es en vano lo que han creído. Tocaba pegar una lineadita al concepto, porque estaban muy influenciados por los helenos. Bueno, aquí por las FARC, de pronto algunos, pero allí era por los helenísticos. Ustedes necesitan el concepto de la sangre del Cordero para que comprendan que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? El trabajo en el Señor, lo que usted hace, el venir, el madrugar, el consagrar su vida, el servir al Señor, el estar entregado para Cristo, no es en vano. Vale la pena seguir luchando por Cristo Jesús, porque tu cuerpo será un día transformado, ya sea que tengamos que sepultarle un día, o ya sea porque el Señor vino y nuestro cuerpo ha sido transformado. Y ahí hay una cantidad de palabras para predicar. Podemos hablar de la segunda venida, podemos hablar de todos los eventos futuros, la escatología bíblica. Hay mucho para compartir de la palabra del Señor.